Todos los veranos me gustaba visitar a mis abuelos maternos. Ellos vivían en un pueblo pequeño llamado Los Álamos, el cual estaba ubicado cerca de las montañas, alejado de cualquier ciudad. Me tomaba 20 horas de viaje en bus para llegar, agotador sin duda, pero Los Álamos era un lugar tan maravilloso. Todo me encantaba: la gente, las casas, sus caminos de tierra, sus árboles y el gran río que lo atravesaba. Si pudiera, viviría allí. Aquel verano llegué a las 10 de la noche. Hacía frío y el viento soplaba con fuerza, haciendo temblar los enormes álamos. Mis abuelos solían esperarme en la parada del bus y me recibían con besos y abrazos, pero en esa ocasión se quedaron de pie al otro extremo de la calle. No le di mucha importancia y avancé hacia ellos. Después de algunos pasos me detuve de golpe. Me miraban y sonreían, pero sus ojos parecían extraños. No había amor en ellos, sus sonrisas no tenían la calidez y alegría de siempre, sino que eran siniestras. Un escalofrío recorrió mi espalda en el momento que me di cuenta. No eran mis abuelos, se veían como ellos, pero no eran ellos. Solté mi maleta y dejé caer mi bolso. En el instante siguiente estaba corriendo hacia la casa de mis abuelos, desesperada, deseando con todas mis fuerzas que no les hubiera pasado nada. En el camino me fijé en los alrededores, esperaba encontrar algo extraño, pero era el mismo pueblo de siempre. Podía ver bien los detalles de los caminos y casas debido al alumbrado público. Cuando llegué al terreno de mis abuelos vi que la casa tenía las luces encendidas. Abrí la reja, atravesé la huerta y entré a la casa. Estaba tal y como la recordaba, excepto que no había nadie allí, ni siquiera un rastro de mis abuelos. Salí corriendo hacia la casa de mi tío, que estaba al fondo del terreno, y aunque la puerta estaba abierta y las luces encendidas, él no estaba allí. Cuando volví al exterior lo vi a pocos metros de distancia. La luz era escasa, pero suficiente para reconocerlo. «Miren quién anda por aquí», me dijo mi tío. Cada vez que llegaba a Los Álamos me recibía con esa frase, la decía lleno de alegría con su acento de campo, luego me abrazaba y me daba un beso en la cabeza. Por un momento pensé que todo estaba bien, pero al acercarme pude verlo con claridad. Aquella persona lucía igual a mi tío, su voz fue la misma, pero su rostro no coincidía con la bienvenida que siempre me daba. Tenía los mismos ojos fríos y sonrisa siniestra que las imitaciones de mis abuelos. Me alejé corriendo y volví a la calle. Estaba confundida y asustada. Aquello no podía ser una broma, no con esa expresión en sus rostros. Ellos jamás me mirarían así. Después de recuperar el aliento me di cuenta de que había demasiado silencio para ser una noche de verano. Ni siquiera había gente en las calles. Pensé que todos deberían estar en la plaza en el centro del pueblo. Allí siempre hacían actividades. Si no había nadie en la plaza no sabía qué haría, nada tendría sentido, por eso caminé con calma. Quería retrasar ese momento lo más que pudiera. A medida que me acercaba a la plaza vi algunas personas que conocía. Las saludé como solía hacerlo, pero me ignoraron. No quise acercarme a ellos por temor a que tuvieran las mismas expresiones que mis familiares. Así que seguí avanzando mientras intentaba mantener la calma, pero la ansiedad me carcomía. La plaza estaba igual que siempre, con sus bancas, estatuas, plantas y árboles, y la gran pileta del centro. Lo único que faltaban eran las personas. Mi cuerpo temblaba por el miedo, no podía entender lo que estaba pasando. Escuché pasos venir desde mi izquierda. Eran 3 amigos con los que solía pasar el tiempo. Me llamaron por mi nombre e hicieron gestos de saludo. Yo corrí hacia ellos, aliviada de encontrar a personas normales, pero me detuve cuando pude ver sus caras. Eran como las de mis familiares, inquietantes. Sus tonos y gestos no coincidían con sus expresiones. Retrocedí sin mirar hacia atrás, lo que me hizo tropezar. Me levanté lo más rápido que pude debido al miedo, pero cuando busqué a las imitaciones de mis amigos ya no estaban allí. Corrí por todo el pueblo en busca de alguien, y a pesar de que las luces de las casas y calles estaban encendidas y todo parecía normal, no había nadie en Los Álamos, ni una sola persona, tampoco las imitaciones que había visto. El pueblo estaba desierto. Un sentimiento extraño me invadió, como si estuviera en el lugar correcto y a la vez no. El viento sopló con fuerza y arrancó las hojas de muchos árboles, las cuales cayeron alrededor de mí. De pronto todas las luces del pueblo se apagaron, dejándome en una oscuridad absoluta. Volví a correr con todas mis fuerzas, esta vez en dirección a la carretera. Me negaba a aceptar que aquel lugar fuera el pueblo de Los Álamos que tanto amaba. Algo estaba mal,
muy mal. Mi instinto me decía que tenía que salir de allí, que si no escapaba me arrepentiría. Mientras caminaba por la carretera, un señor en camioneta se ofreció a llevarme, me dijo que era peligroso que anduviera a sola a esas horas por aquel lugar. Al principio desconfié, pero fue insistente y parecía una buena persona, además de que no quería pasar la noche en medio de la carretera, así que acepté. Le conté con detalles todo lo que había pasado, necesitaba desahogarme. Cuando terminé de hablar el señor me miró con preocupación, había miedo en su rostro, estaba asustado de mí. Mantuvo la calma y me dijo, el pueblo de Los Álamos se quemó hace más de 30 años, la mayoría de las casas fueron destruidas y mucha gente murió. Los sobrevivientes abandonaron el lugar, actualmente nadie vive allí, es un pueblo abandonado. Negué con la cabeza y la ira empezó a crecer dentro de mí. El señor, al verme alterada, dijo, si no me crees puedes preguntarle a cualquier persona de la zona, ellos te dirán lo mismo. Algunos dirán que es un pueblo maldito, que todo el que se acerque desaparecerá, no creo que sea verdad, pero nunca se sabe. Permanecimos en silencio el resto del camino. Le di vueltas al asunto una y otra vez en mi mente, yo iba a Los Álamos cada verano, lo que me decía aquel hombre no podía ser verdad. El señor me dejó en un terminal de buses y me dio dinero para comprar un pasaje, fue muy amable. Yo estaba tan conmocionada que ni siquiera le di las gracias. Cuando volví a mi hogar le conté a mi madre todo lo que había pasado, lloré por mis abuelos, mi tío y mis amigos. Mi madre me abrazó hasta que me calmé. Luego se puso seria, había una profunda preocupación en su mirada. Tomó aire un par de veces y me dijo, ¿es verdad que Los Álamos se quemó? Fue hace 33 años. Yo logré escapar del incendio, pero mis padres y mi hermano, aquellos de los que hablas, murieron. Yo perdí el control, nada tenía sentido, había pasado todos mis veranos en Los Álamos, junto a mis abuelos y mi tío. Todo lo que viví fue real, no estaba loca, pero a los ojos de mi madre parecía que sí. Ella estaba muy preocupada por mí, insistía que todos los veranos los pasaba en la ciudad, que nunca había ido a su pueblo natal, hasta quiso que viera a un psicólogo. Yo me negué rotundamente, pero desde su punto de vista yo necesitaba ayuda urgente. Llegamos a la conclusión de que visitaríamos el pueblo, si estaba abandonado y quemado yo iría a terapia, si no probaría que yo estaba en lo correcto. Mi madre estaba un poco reacia porque luego de la muerte de su familia jamás regresó, sin embargo, hizo el esfuerzo por mí para cerrar aquel capítulo de su vida. Cuando llegamos a Los Álamos era un lugar completamente diferente al que recordaba, después de todos esos años aún se veían las secuelas del incendio y la mayor parte del pueblo había sido consumido por la vegetación. Yo no podía creerlo, pensé que aquel era otro lugar, pero al mirar los alrededores confirmé que era el pueblo correcto, la carretera, la disposición de los árboles, el río, las montañas aledañas, todo coincidía con mis recuerdos, aquel lugar era Los Álamos, solo que no era el pueblo que recordaba. Con mi madre recorrimos las calles, con voz temblorosa me contó historias de su infancia, de sus amigos y familiares, y de cómo era vivir allí. Cuando llegamos al terreno de mis abuelos vimos que los restos quemados de su casa aún estaban allí, y enfrente estaban las tumbas de mi tío y mis abuelos. Mi madre y yo caímos de rodillas, ella lloraba sin control, en cambio, yo me quedé congelada, sentí que me desconecté de la realidad, como si mi alma hubiera abandonado mi cuerpo. Si el pueblo de Los Álamos que creía conocer jamás existió, entonces, ¿qué eran esos recuerdos en mi cabeza? Todo no podía ser una mentira, yo no podía estar loca. Luego regresamos a nuestro hogar. Mi madre se veía aliviada por haber visitado la tumba de su familia, pero estaba preocupada por mí, por mi salud mental. Respeté nuestro acuerdo y fui al psicólogo, el cual concluyó que, salvo esos recuerdos de Los Álamos, yo estaba en perfecto estado. Visité el pueblo por mi cuenta varias veces más, pero solo me encontré aquel lugar desolado por el fuego y consumido por la vegetación, no el pueblo hermoso que recordaba. Incluso cuando fui de noche las cosas no cambiaron, ni siquiera me encontré con esas imitaciones de los habitantes de Los Álamos. Pregunté en los alrededores si alguien sabía algo, pero se asustaban cada vez que nombraba al pueblo, decían que no debía acercarme a él. A pesar de su estado, yo aún siento cierta calidez cuando lo visito en busca de respuestas. No sé si todo fue un invento de mi cerebro, si conviví con fantasmas, o si estoy en un mundo paralelo.
Si alguien sabe la respuesta o le ha pasado algo similar, por favor ayúdenme. Lo único que quiero es volver al lugar que amo y ver una vez más a mi familia y amigos.